Hola, muy buenos días a todas y todos. Hoy 20 de agosto damos inicio a nuestro tercer encuentro del ciclo de webinars organizado por el Ministerio de Salud en el marco de la celebración de la semana y del mes de la lactancia materna. Hoy tenemos un tema muy especial a tratar y una invitada muy especial también. Y para dar inicio, dejo con ustedes a Bárbara Leighton, enfermera, jefa del Departamento de Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, quien dará unas palabras de bienvenida. Hola Laisa, muchas gracias. Hola a todos y todas. Efectivamente, para nosotros como Departamento de Ciclo Vital es muy importante continuar con este ciclo de webinar que hemos preparado para ustedes. Está junto a nosotros también una invitada muy especial, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ella es Alba Padró, ella es IBCLC, creadora de la app LAC-App, una app muy conocida por las mamás y que da soporte clínico a miles de mujeres diariamente. Alba además es coautora del libro Somos la Leche y ha contribuido a la formación no solamente de madres, sino que también de profesionales en varios países, bueno, especialmente en España, de donde ella reside, ¿cierto? Alba, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Allá es buenas tardes. Sí. Y también, bueno, el tema que vamos a tratar hoy día, cuidados para el amamantamiento directo en la madre con COVID. Y también quiero darle la bienvenida al equipo de lactancia materna del Departamento de Ciclo Vital, a Loreto Fuentealba, la referente nacional de lactancia, Laisa González, quien me ha presentado, que ella es matrona del programa La Mujer, que también es miembro del equipo, y Nicole Garay, que está por ahí entre las bambalinas. Alba, la presentación es toda tuya. Muchísimas gracias. Bueno, primero deciros que es un placer volver a estar en Chile de alguna manera. Ahora os contaré un poco cómo han sido estos meses y de dónde partimos, que tiene bastante que ver con la COVID. Y bueno, vamos a hablar del tema más candente, ¿no? De la COVID y de su relación con la lactancia materna. Les comentaba ahora a todas que esta misma mañana había añadido a un estudio que apareció justo ayer sobre la COVID y sobre la lactancia materna, o sea que es un tema del que vamos aprendiendo pues casi diariamente, ¿no? Vamos allá. A ver, perdonadme que conecto esto aquí, y si quiere conectar. Aquí, perfecto. Vamos allá. Bien, algo que tenemos que tener muy claro es que la mayoría de mujeres quieren y expresan el deseo de amamantar antes de dar a luz, y es algo que, como vemos en los diferentes países, tanto en Chile como en España, no llegamos a las recomendaciones internacionales sobre lactancia materna, sea porque las mujeres no encuentran el apoyo adecuado, sea porque tienen que volver a trabajar, sea por lo que sea. Las cifras de lactancia nos dicen que las cosas pues las podemos hacer mejor, que nos queda mucho por hacer y que podemos seguir trabajando en este aspecto. Claro, esto era antes de una pandemia. Nadie espera vivir una pandemia, es lo último que esperas en tu vida. Y la cuestión es qué ha pasado a raíz de la pandemia, qué ha pasado con estas cifras de lactancia, y sabiendo todas las dificultades que las mujeres tienen con la lactancia materna, la COVID ha sido una barrera. Nos ha dado a que ya haya más lactancia. ¿Qué está pasando en este aspecto? No podemos olvidar, y creo que es de los que aquí como especie, gracias a la leche artificial. Estamos aquí gracias a la leche materna. La leche materna ha sido el alimento que nos ha permitido crearnos y llegar donde estamos ahora. Es el alimento específico para nuestra especie, para nuestras crías. Sabemos que nutricionalmente está formulado para que sea perfecto. Sé que aún hay muchas dudas sobre la calidad, sobre si mi leche le sobra, le falta y si como más, como menos, pero sabemos que la leche materna es perfecta para nuestros hijos, que les protege y que no solo les protege cuando son bebés, sino que también les protege en su vida adulta. Y eso lo debemos recordar, COVID aparte. El COVID, la infección vino después, lo sabemos. Lo que tenemos claro es que la lactancia materna siempre es y será, pase lo que pase, el mejor alimento para nuestros hijos.
Y esto lo sabemos porque ya hemos pasado por unas cuantas pandemias y unas cuantas infecciones, ¿no? Desde la peste negra, la gripe española, hace poco, hace un par de años, el virus del Zika, que también hubo muchísimo miedo, que si se transmitía por la leche materna, que si era mejor dejar la lactancia materna. Bueno, cada vez que aparece una enfermedad o aparece esto, un proceso nuevo, la lactancia materna queda en entredicho, como ha sido en el caso de la COVID. Pero lo que sí sabemos es que de momento la lactancia materna nos ha permitido alimentar a nuestros bebés y nos lo sigue permitiendo. Hemos superado ya muchísimas cosas. Esta foto está hecha, como veis, un bonito 15 de mayo. Estábamos en las jornadas de la Comunidad de la Leche y parecía que todos estábamos muy tranquilos y muy felices, pero en la mesa ese día todo el mundo hablaba de la COVID y de lo que nos decían en España. Por momentos, ¿no? Por tiempos, nosotros hemos sido un poco más adelantados que vosotros en Chile. Y a nosotras ya lo que nos llegaba es que había muchísimas dudas, muchísimo miedo, que se estaban produciendo ya casos en que las madres pues decidirían no amamantar, que se encontraban solas y que estaban empezando a pasar cosas. Estuvimos hablando, no recuerdo su nombre, uno de los participantes, un neonatólogo de Viña del Mar, estuvimos hablando con él y nos decía que, bueno, que la epidemia estaba cerca y que era algo que aún no dominábamos, y estuvimos hablando de eso, de la incertidumbre, ¿no? Que hacíamos como profesionales. Seguíamos recomendando la lactancia materna, no había evidencia, no teníamos absolutamente nada que pudiera sostener nuestro criterio de si la lactancia materna ha sido lo mejor, pues debe ser lo mejor y debemos mantenerla. Había muchísimo miedo. El día antes, el día 14, el gobierno español decreta el estado de alarma, cierra fronteras, las cosas empiezan a complicar y el estado de alarma implica que a nivel hospitalario las mujeres se tienen que asumir, ¿no? Tienen que aceptar una serie de protocolos que se están creando in situ porque no sabemos qué está pasando, no sabemos cuál es la afectación, no sabemos qué es mejor, pero que tienen que hacer caso a esos protocolos. Estos protocolos han sido muy duros. Hemos pasado meses recibiendo, lo veréis, mensajes terribles de algunas madres que eran separadas de sus hijos por rutina, a las que no dejaban amamantar, a las que se les indicaba que era mejor que no amamantaran porque si tenían alguna dificultad no se las podría ayudar desde el sistema sanitario porque estaba colapsado. Bueno, iremos viendo esto y cómo pasó, pero estábamos viendo que algo se nos caía, que algo iba a caerse y a desmoronarse, y todo lo que habíamos luchado para mantener la lactancia materna, para conseguir buenos índices de lactancia materna, se estaba cayendo por momentos. Todo es miedo. Evidentemente todos teníamos miedo, todos los que están relacionados con la atención materno-infantil en ese momento teníamos miedo de hacer cualquier tipo de recomendación porque no sabíamos aún ahora, el conocimiento que tenemos del virus es muy pequeño y estamos aprendiendo, como os decía, diariamente de lo que pasa, del funcionamiento, y necesitábamos pues eso, un poco de cordura y un poco de luz. Pero es normal tener miedo, el miedo a veces es un punto adecuado. El punto que nos aterroriza fue el estudio del 5 de mayo. Como veis, un estudio muy pequeñito, casi insignificante, pero que dio lugar y está dando lugar aún a muchas interpretaciones erróneas, en las que sobre estas 13 madres se empieza a buscar el virus y encuentran pequeñas partes del virus en la leche materna. Ya dicen, en el virus no está, en la leche no está el virus, pero el miedo, de nuevo, hace dudar. Debe tener en cuenta la transmisión, contacto durante la lactancia. ¿Qué pasa durante la lactancia? Pasa a través de la leche, pero además la madre puede contagiar al bebé con solo manipularlo. Y si estornuda y si tose, eso también es un problema. Como podéis ver, dice claramente que a estas madres embarazadas que dieron positivo por COVID, por cosas SARS-CoV-2, se les indica alimentación artificial en lugar de la materna, o
empezar a amamantar después de 14 días de aislamiento. Todos los que conocéis la lactancia materna saben la importancia de las primeras horas, la importancia de una buena instauración de la lactancia materna. No es una decisión que se pueda tomar, pues bueno, dentro de 14 días lo hago, ¿no? Ir al gimnasio. En 14 días han pasado muchísimas cosas. Un bebé puede rechazar el pecho, puede tener serias dificultades para mamar y su madre puede tener serias dificultades para producir leche materna. Con lo cual, cualquier indicación que se otorgue a esa madre en ese momento determinado de dar a luz está determinando su salud y la salud de su bebé y el transcurso de su lactancia. Cuando esto llega a España, una de las principales asociaciones dedicadas al cuidado materno-infantil, que es la SENEO, que es la Sociedad Española de Neonatología, lanza un documento donde, mediante estos 2 estudios que había en China, ya habéis visto que prácticamente no había madres, era una evidencia muy baja, desaconseja la lactancia materna hasta que se confirme que no solo la madre, sino también la leche haya dado negativo. Como os digo, este es el primer documento que se lanza, desoyendo a OMS, que ya decía, no, hay que amamantar, mantener la lactancia materna, y también al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Este posicionamiento de la SENEO hace que en España, como os decía, en esos protocolos hospitalarios se empiecen a separar madres y bebés, se impida el amamantamiento, se impida el piel con piel, se haga un clampaje muy precoz del cordón umbilical y que las mujeres, tanto si son positivas o si son sospechosas, porque en ese momento no había PCR suficientes para todo el mundo, no estaba la opción. Si una mujer se creía o se pensaba que existía la sospecha de que tuviera pues, alguna sintomatología, aunque fuera leve, ya se la separaba de su bebé. Y muchas madres vivieron esto, la separación de sus hijos y la imposibilidad de siquiera amamantarlos, porque después lo hablaremos, pero también el miedo a la leche, a que el virus estuviera en la leche, hacía que los equipos médicos no quisieran recoger la leche de estas madres. Es decir, a la madre se la ingresaba en una planta, al bebé se le llevaba neonatos y se le alimentaba con leche artificial. La madre se podía extraer leche, sí, se tenía un sacaleches, si alguien se lo conseguía, porque los de los hospitales también fueron retirados temporalmente. Esa madre se podía extraer leche, pero la tenía prácticamente que tirar porque no era administrada a su bebé. Eso también nos dio muchísimos quebraderos de cabeza y aumentó notablemente la aparición de mastitis y abscesos, puesto que las madres con sacaleches a veces rudimentarios, con falta de información, con falta de acompañamiento, no realizaban una buena técnica de lactancia y esto llevó a muchísimas mujeres a sufrir mastitis. Aparte del Lancet, también lanza una recomendación diciendo que la madre infectada y el neonato no deben tener contacto en 14 días. De nuevo, aquí lo veis, a los profesionales sumamente aislados. En España, no sé cómo estáis en Chile, en España muchísimos profesionales no tenían ni EPIs ni ningún tipo de material para protegerse, pero los bebés eran rutinariamente separados de sus madres. Una vez parían, se les llevaban, estaban confinados, alimentados con leche artificial y hasta los 14 días no los veían. Si las madres pedían el alta voluntaria porque a nivel de sintomatología se encontraban más o menos bien y podían estar en casa, ahora veréis lo que se les comentaba. Y bien, el miedo crea que las madres, uno, no quieren amamantar y además crea la necesidad de comprar leche artificial. ¿Qué pasó? Pues pasó que se terminaron suministros de leche artificial, tanto en Estados Unidos como en UK, en Inglaterra. La leche artificial volaba de las estanterías, había marcas que no se encontraban, que desaparecieron y en algunos casos se otorgaba a las madres como tickets donde podían comprar 4 latas de leche artificial. Pero si cuando tú ibas a la tienda no habían suministros, tenías que dar el ticket y perdías 2 latas. Por ejemplo, tienen 2 latas, te dan esas 2 latas, pero no tienen 4, solo tienen 2. Tú tenías que entregar ese ticket y perdías las 2 latas que te quedaban. Entonces, muchas madres optaban por no ir a buscar fórmula o esperar. Imaginaros el riesgo que supone esto para los bebés. Siempre sabemos
que en situaciones de emergencia la mejor opción, la más barata, la más económica, lo veremos, es la leche materna. Este fue otro problema que nos ocurrió durante las primeras oleadas en marzo de la COVID. La falta de suministro de leche artificial y, por tanto, de una alimentación, porque es muy fácil decirle a una madre, perfecto, estás infectada, no amamantes, pero ¿se le entregan los suministros necesarios de leche artificial? ¿Los tenía garantizados? En muchísimos casos no era así. Ellas tenían que conseguirlo, ellas tenían que pagarlo y ellas tenían que administrarlo y volver a conseguir suministros cuando estos se terminaran. Por tanto, esta imagen a mí me parece bastante terrible y súper dura. Se separa madres y bebés, que sabemos lo que supone esa fractura del vínculo entre madre y bebé. No se alienta a las mujeres a iniciar la lactancia materna, al contrario, se les dice que quizás es mejor que no lo hagan porque o no saben si el virus se transmite a la leche o porque si necesitan ayuda no la podrán recibir. Algo que nos pasó en España es que muchas maternidades se cerraron y se destinaron a ser hospitales COVID. En estos hospitales COVID ya no había ningún personal dedicado a la ayuda de madres. Esto redujo las opciones de las mujeres a encontrar ayuda cuando tenían cualquier necesidad de lactancia, ¿no? ¿Qué está pasando con mi bebé? Hubo bebés a los que no supimos evaluar, no sabíamos qué peso tenían, no recibieron vacunas, no vieron a ningún pediatra durante 1, 2 y a veces 3 meses, porque además se sumaba el miedo de las mujeres a buscar un consejo profesional, a trasladarse con su bebé al centro de salud, a atención primaria o irse a algún hospital por el medio de contagio, con lo cual estas mujeres permanecían en su casa con todas las dificultades del mundo, todas las dificultades evidentes que pueden aparecer en una lactancia materna común y corriente, y encima con todo el miedo añadido por la situación y todo el estrés añadido de la situación. Se detectó también un aumento de depresión posparto y de angustia, mujeres que tenían angustia, que tenían crisis de ansiedad, por esa falta de atención y ese sentimiento absoluto de soledad y de falta de acompañamiento. Como os decía, uno de los primeros testimonios que yo escuché de primera voz, aparte de, bueno, tenemos la aplicación y a través de la aplicación nos llegaban, pero son testimonios escritos, ¿no? Y en este caso esto fue una madre que llamó a la radio y contó cuál era su testimonio, contó cómo la separaron nada más nacer, no había visto a su hija durante 2 o 3 días porque estuvo, a pesar de que ella era asintomática, no asintomática, tenía síntomas leves, ¿no? Esa parte de anosmia, de cansancio, de dolor de cabeza, tenía algún síntoma leve que hacía pensar que fuera COVID, pero no tenía una PCR hecha. Se pararon durante un par de días hasta que tuvieron el alta las dos, madre e hija. Y aquí dice, mañana le daré todos los besos que no le he podido dar. Las pararon 14 días. Esta madre llegó a casa, se aisló en una habitación y solo podía ver a su hija para amamantarla. Aquí lo cuenta, mi parto fue todo bien. Después de nacer iniciamos unos protocolos que en ese momento fueron creados casi al momento. María no pudo estar conmigo, que es su hija, y ya después de unas horas su marido la pudo sostener, pero ella no. Cuando les dieron el alta, se fueron para casa. Y cuando fueron para casa, ella solo la amamantaba. Es decir, cuando tocaba la toma, su marido venía, abría la puerta, le entregaba a la niña, la amamantaba y se la llevaba. Pero toda la parte de acompañamiento de su madre no la tenía. Y ella nos dice, lo llevé muy mal, porque la oía llorar y yo lloraba. Y con muchas ganas de poder abrazarla, pero sabía que era por su bien. A muchas mujeres nos han hecho creer, ¿no? Les han hecho creer que esto era por su bien. Vuelvo a decir, es cierto que el miedo estaba ahí, pero ya empezábamos a tener estudios que nos decían que el virus no estaba en la leche, que no se encontraba en la leche, y OMS se mantenía firme en su posición de que la lactancia siguiera adelante. Tristemente, yo pensaba que esto eran cosas de esto del mes de marzo y que esto ya lo habíamos superado y que se acabó. Pero esta misma semana en España hemos tenido a una familia, que quizá algunos
habéis oído por redes que han sido separadas durante más de 24 horas. Cuando llegaron al hospital hicieron pruebas PCR a la madre y al padre, el padre salió positivo, se le escoltó hasta fuera del hospital, se tuvo que confinar en casa, consiguieron que una amiga de la madre acudiera al hospital para acompañarla en el momento del parto. En el momento que la niña nació, le permitieron hacer piel con piel momentáneamente y la niña fue separada de su madre y fue llevada a un nido aparte mientras la madre estaba en una planta de COVID, de pacientes que se sospechaban que tenían la COVID, a pesar de ser negativa en 2 ocasiones en PCR. Finalmente, ella a las 24 horas pide la alta voluntaria, a pesar de que físicamente no está bien, necesitó 2 transfusiones de sangre, tenía una hemoglobina por los suelos y a pesar de esto ella pide la alta voluntaria para poder estar con su hija. Evidentemente que estos casos tienen que estar pasando y tienen que estar existiendo y los tenemos que denunciar y tenemos que poner en la palestra que lo que conocemos de la lactancia materna es más importante que todo lo que no conocemos del virus. Y evidentemente, y eso me gustaría que quedara muy claro, va a haber bebés y va a haber mujeres que van a morir, y es así, pero la lactancia materna hablamos de salud pública y hablamos a nivel poblacional. Y a nivel poblacional no podemos tener ninguna duda que lo mejor para las madres y para los bebés es la lactancia materna y la no separación. Bien, han sido tan amables de facilitarme estas primeras cifras, realmente os admiro. En España no tenemos cifras aún de qué está pasando. Vemos estos descensos, bueno, 75%, 73% en el caso de lactancia materna el primer mes. Hay un descenso generalizado de la lactancia, muy poquito, veremos con el tiempo, ¿no?, qué está pasando. En el momento del alta vemos que pasa del 94% a un 93%. Bueno, veremos qué pasa en el mantenimiento de esa lactancia posteriormente. Sí me llama la atención, quizá, si os fijáis, voy a poner, a ver si puedo, perdón, esto de aquí, el cursor aquí. Si nos fijamos en esta línea, esta de aquí, que corresponde a neonatología, esta caída tan fuerte en el momento del alta. Es muy triste porque quizás son los bebés que más necesitan la lactancia materna. Vuelvo a repetir, os admiro por tener datos tan pronto, tan perfectos, porque en España tenemos unas estadísticas de lactancia pésimas, muy mal recogidas. Y desde la crisis en el año 2008 no tenemos estadísticas buenas de lactancia. Sabemos que quizá la lactancia ha aumentado, pero en estos momentos vamos a ciegas. Solo sabemos las percepciones de que quizá no se está amamantando y que las mujeres han disminuido la lactancia materna, pero no sabemos más. Con lo cual vamos a poner cordura, vamos a pensar de nuevo fríamente, vamos a valorar qué sabemos y qué no sabemos, vamos a intentar vencer el miedo con evidencia científica y vamos a intentar que, que todo prevalezca. Una de las cosas que sabemos, y es muy importante, es que en la lactancia materna, cada vez que hay una catástrofe, natural, humana, lo que sea, la lactancia materna salva vidas y es el alimento principal para los lactantes y es lo que debemos y sabemos que tenemos que promocionar porque salva vidas. Es segura, no necesita combustible, no necesitamos agua, no necesitamos electricidad, necesitamos que la madre esté alimentada, mínimamente saludable, para que sea capaz de amamantar y de tener la leche necesaria para su hijo. Es el alimento más seguro y es la mejor opción. Y si no la podemos tener, podemos recurrir a la leche donada. Sabéis que la OMS siempre nos dice la primera opción es leche materna directa, la segunda es leche materna extraída, la tercera es la donación de leche materna, sea de banco, que es algo más difícil, o donaciones entre particulares, asumiendo el riesgo que puede suponer utilizar nodrizas sanas. Pero lo que no nos dicen es primero lactancia materna y después lactancia artificial. No nos saltamos todos los pasos entre medio. La lactancia artificial, pues cuando es necesario,
salva vidas, es muy importante que exista, pero hay pasos previos hasta llegar a la leche artificial. Importante, otro hecho que hemos visto muchísimo, el miedo y el estrés cortan la leche. Todas estas mujeres que amamantaban y también las que no amamantaban, porque si habéis seguido un poco, ¿no?, la información durante las primeras semanas de pandemia, era aterradora y el estrés que teníamos todos estaba en niveles altísimos. Si en ese momento igual nos hubieran valorado cómo estábamos de cortisol, rompíamos todas las marcas, ¿no? Pero tenemos que recordar a las mujeres que aunque estén estresadas, aunque estén preocupadas, van a seguir produciendo leche y leche de calidad y su leche será perfecta. Y que es posible que en algún momento determinado, por una noticia terrible que a muchas mujeres les ha tocado vivir, ¿no?, que han perdido familiares directos, a veces en las familias había pues varias muertes de las que no tenían ni siquiera la opción de despedirse de esas personas ni enterrarlas. Eso produce estrés, evidentemente, pero aún y con ese estrés momentáneo que pudiera hacer que la producción de leche se nos limitara temporalmente, cuando la madre se sosiega, cuando la madre vuelve a fluir, a encontrar el camino, a relacionarse con su bebé, la leche se vuelve a normalizar. La leche no desaparece ni se pone mala por ese susto y por ese momento de estrés. También tenemos que tener muy en cuenta, que después también lo veremos al final, la opción de relactación. A muchas mujeres se les puede contar que pese a haber tenido inicios malos o haber elegido la lactancia artificial, porque en un momento de miedo y de dudas decidieron empezar con leche artificial, pueden relactar. Y la relactación es una opción viable y que a muchísimas mujeres les sirve y que consiguen volver a la lactancia materna exclusiva. Y en todos los procesos, también tener en cuenta que el apoyo y la información de calidad marca la diferencia. Vuelvo a repetir, cuando somos madres tenemos muchísimas dudas, tenemos muchísimos miedos. La lactancia es algo que todo el mundo cree que no sabe y en realidad sabe muchísimas cosas, a veces erróneas, a veces equivocadas, pero necesitamos que alguien nos guíe y necesitamos poder resolver esas dudas, casi diría, al día a día, ¿no? Porque siempre salen pequeñas cosas. Y ese apoyo cercano, ese apoyo veraz, marca la diferencia. Me enorgullece mucho ahora, hoy mismo, he hablado con una madre con la que hablé al inicio de la COVID, que acababa de parir, que tenía todas las dificultades del mundo. Me dice, mira, tiene 4 meses. ¿Quién me habría dicho hace 4 meses que hubiéramos llegado hasta aquí con todas las dificultades que tenía? Y es el apoyo lo que marca la diferencia de quien sea, pero eso, una voz, una palabra, una indicación hace que las madres puedan seguir adelante en esos momentos pues, de dudas y de miedos. Y también debemos recordar algo que yo odio profundamente y que no me gusta recordar y que no suelo decir y que de hecho intento esconder al máximo posible, que son los beneficios de la lactancia materna. Para mí los beneficios de la lactancia materna no son lo mejor, no son lo importante, no es lo que las mujeres deberían tener en la mente para decidir o no amamantar. Pero están ahí y hay situaciones como es en la COVID, en la infección por COVID, que sí tenemos que recordarlos. La leche materna presenta factores antiinfecciosos y antiinflamatorios esenciales para nuestros hijos. Sabemos que en otros virus, como en el de la gripe, el bebé está protegido cuando la madre se contagia. Recibe anticuerpos específicos contra la enfermedad. Además, en la leche materna hay linfocitos T que se encargan de destruir estos virus de manera adecuada. Y las IgAs sabemos que se mantienen, que tenemos un recuerdo de esa enfermedad y vamos inmunizando a nuestros bebés poquito a poco, les mantenemos protegidos. También debemos recordar que los bebés amamantados presentan menos enfermedades respiratorias y si las presentan también tienen menos fiebre y menos sintomatología. Hemos realizado un estudio que estamos luchando por publicar viendo a madres COVID positivas y viendo que
había pasado con sus hijos, ¿no? ¿Qué síntomas habían tenido estos bebés? Han sido síntomas absolutamente leves, nariz tapada, 4 mocos, un poquito de tos, pero nada. De un estudio de más de 200 madres, solo 1 tuvo fiebre y que no sabemos si podemos achacar o no al SARS-CoV-2. La leche materna también puede estar asociada a un aumento de la producción de interferón, que también sabéis que es muy importante en los bebés que están infectados por la gripe porque les ayuda a recuperarlo. Y se han encontrado también concentraciones aumentadas de IgA contra el SARS-CoV-2 en la leche de 12 de las 15 madres infectadas por COVID-19. Parece ser, estamos estudiando, que la leche materna también protege a los bebés contra la infección. Y vuelvo a repetir, hay bebés que van a morir, esto es así, pero a nivel poblacional lo mejor es lactancia materna para estos bebés. Bien, y vamos a la evidencia, vamos a lo que podemos sustentar, ¿no? A veces hay una parte importante de, bueno, pues cuando lo diga la evidencia, pues ahí lo haremos. Las revisiones sistemáticas, sabéis que son esto, agrupar un conjunto de estudios y ver qué conclusiones podemos sacar de esta revisión sistemática de la literatura. Y en esta revisión sistemática que tenéis abajo, la referencia, de 30 estudios publicados, en 7 se hizo estudio de la leche materna para encontrar partes del virus de la COVID-19. Ninguno encontró el virus entero. Es cierto que se encontraron fracciones, se encontraron partes del virus, pero no el virus entero. Y a pesar de ello, como decíamos antes, a pesar de que el virus no estaba presente en la leche, la mayoría de bebés no recibió leche materna, cuando no existía ninguna recomendación, ninguna evidencia para no lactar. El simple hecho del miedo, del desconocimiento, de la falta de apoyo, hizo que las mujeres no iniciaran la lactancia materna. Mira, este es el estudio que os decía que ha aparecido justo ayer. Y vamos aprendiendo. Ya son la leche de 19 mujeres infectadas por SARS-CoV-2 y en este estudio nos dice que el virus no aparece, creo que aquí se puede leer mejor, no aparece, que intentaron replicarlo, intentaron pasteurizarlo y en la pasteurización desaparecía, que era indetectable. El virus no está en la leche y los pequeños fragmentos que pueden estar en la leche no van a hacer que el bebé se enferme. Y eso lo tenemos que tener muy claro y esto ya es evidencia, esto ya lo tenemos demostrado. Por suerte, como os decía, una de las instituciones que con más fuerza desde el primer momento apostó por la lactancia materna porque es el órgano que nos protege a nivel de salud, ¿no? Y vela por nuestra salud, fue UNICEF, que tenía muy claro la importancia de que la lactancia materna continuara durante la pandemia. Y lo decía muy claro, la leche materna es la mejor fuente de nutrición para los lactantes, también para los de madres que tengan la COVID-19 o que sean sospechosas de tenerla. Esto era para todas las madres, directamente, no es bueno, como tienes, no, para todas las madres estuvieran o no infectadas. Evidentemente, siempre que una madre estaba infectada, se le animaba a tomar las precauciones necesarias para poder mantener la lactancia materna. Volvían a decir, no se ha encontrado el virus SARS-CoV-2 en la leche materna. Y recordemos, tenemos pocos estudios, nos falta evidencia, pero sí conocemos que la lactancia materna es lo mejor. Y lo que os decía antes, cuando un niño se infecta por COVID-19, sus síntomas son leves, no son graves. De hecho, la mortalidad en España y sin PCRs, porque os decía que no se hacía, fue un niño. De 0 a 14 años murió un niño al que después sí se puede hacer pruebas, se determinó que había sido las complicaciones de la COVID, pero ya era un niño que también tenía algún problema de base que había empeorado con la COVID, pero el resto no afecta a la población infantil.
Y de nuevo OMS se lanza con mucha firmeza a recalcar la importancia. El contacto cercano y la lactancia materna temprana y exclusiva ayudan al bebé a crecer. Una mujer con la COVID-19 debe recibir apoyo para amamantar de manera segura, tener en brazos al recién nacido piel con piel y compartir la habitación con su bebé. Y esta es la otra, porque una de las primeras recomendaciones que dio también SENEO, el documento de SENEO lo podéis encontrar por internet, ha ido cambiando también a raíz de las nuevas evidencias, pero de las primeras recomendaciones que hacía SENEO era que si la madre era positiva y no se podía separar al bebé, porque pensad lo que representa cuando empieza toda la pandemia, los hospitales no están preparados, los profesionales no tienen EPIs, no existe la opción de tener una zona segura, no están creados protocolos. Se les decía a estas mujeres, bueno, si tú estás infectada y tus síntomas son leves, puedes quedarte con tu hijo en la misma habitación, cohabitar, pero tienes que tener la cunita del bebé a 2 metros y solo puedes cogerle para amamantar. El papel lo sostiene todo. El papel es muy fácil de escribir y hacer protocolos y dar toda la información ahí, pero ¿cómo una madre que está infectada, que está aislada en una habitación, va a tener a su bebé en una cunita y solo tendrá la opción de cogerlo para amamantarle? Eso también es una forma de violencia sobre ella, decirle no puedes cogerlo, solo puedes cogerlo para esto, ¿no? Es lo mismo que os contaba de la madre que habló en la radio, que se la separó de su hijo y se le dijo, solo lo puedes agarrar para darle el pecho y después no puedes hacer nada más, ni tocarle, ni darle besos, ni mantenerte piel con piel, solo amamantar. Y eso es muy triste y estamos seguras que creará un de depresión postparto y de situaciones de muchísima angustia para todas estas mujeres que han vivido estos momentos tan complicados. Por suerte, llega la cordura poco a poco y cada vez más instituciones importantes se posicionan a favor de la lactancia materna, nos hacen perder el miedo, nos dicen cada vez tenemos más pruebas, tenemos más evidencia, que los niños no se infectan, que la leche materna es segura, que es el mejor alimento y se van sumando. Y aquí tenéis, bueno, pues una serie de instituciones relevantes e importantes que han apoyado el mantenimiento de la lactancia materna desde un inicio, porque era sumamente importante y son siempre instituciones que han velado para y por la salud materno-infantil. Claro, ¿qué nos pasa? Nos pasa que todo depende, evidentemente, del estado de la madre. ¿Cuál es el estado de la madre en situación de infección por COVID? Os he incluido este documento, no sé si conocéis la Academia Española de Nutrición y Dietética. Cuando empieza en España la pandemia, la Academia Española de Nutrición hace un documento de consenso para fomentar las buenas prácticas de alimentación durante todo el tiempo de pandemia, tanto para recién nacidos como para todos los grupos de edades. Evidentemente, uno de los grupos de edades más importantes pues son los recién nacidos y dejan muy claro, teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna y el papel insignificante de la leche materna en la transmisión de otros virus respiratorios, estos de inicios de la pandemia, o nos faltaban estos estudios que hemos visto ahora. El mensaje clave que ha de prevalecer es que la madre continúe amamantando. Y ese es el mensaje que debíamos y debemos transmitir. ¿Por qué? Porque evidentemente, es lo que decíamos, habrá casos muy graves, pero la mayoría de los casos, si os fijáis, un 30-40% de los casos son mujeres totalmente asintomáticas. No fueron conscientes de que eran portadoras hasta que se hizo una PCR porque no tenían ningún síntoma o síntomas. Muy grave. Pero este ingreso en UCI, si os fijáis, pertenece a un grupo de edad, pues que no hay madres lactantes en este grupo. Es cierto que algunas hemos tenido, ahora os lo contaré, y alguna vez hemos tenido algún caso curioso que ahora os cuento, ¿no? Pero sobre todo mujeres que tenían antecedentes de enfermedad respiratoria, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, patologías cardíacas, insuficiencia renal, madres inmunodeprimidas.
Uno de los casos que más, como os decía, nos frapó fue una madre que ingresó con sintomatología grave de COVID y fue ingresada en la UCI, estaba embarazada, se le practicó una cesárea de urgencia, tuvo 2 gemelos y tardó como 5 o 10 días en recuperarse y en salir de la UCI. Y cuando salió no se acordaba de que estaba embarazada ni que había tenido, bueno, evidentemente ni que había tenido un parto y que tenía hijos. Se le acercó a sus pequeños. Por suerte es un hospital de Barcelona que toda el área de neonatología está muy concienciada de la lactancia materna. A esta madre se le preguntó qué quería hacer, porque debemos recordar que hay que preguntar a las mujeres qué quieren hacer. Si una madre está convencida de que no quiere amamantar porque tiene miedo, pues es su decisión. Con la información en la mano ella debe elegir. Y a esta madre se le preguntó, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres mantener o no la lactancia materna? ¿Quieres intentar la lactancia materna? Y ella dijo que sí. Y después de estos 5 o 10 días, no me acuerdo cuándo fueron exactamente, se pusieron sus bebés al pecho, se le ayudó a extraerse leche, a iniciar la lactancia materna y está amamantando a sus hijos gemelos contra todo pronóstico. Evidentemente, lo que os decía, estos son los casos de menos. Los casos de más son madres asintomáticas o con sintomatología moderada. Y estos son las sintomatologías leves o moderadas que vemos. Fiebre, es verdad que a veces la fiebre va acompañada con una astenia, con una sensación de me ha atropellado un camión increíble y cuidar a un bebé sabemos lo duro que es, ¿no? Lo duro que puede ser. Pero bueno, estas madres normalmente era una fiebre moderada, a veces llegaban a 39, 40 grados, pero en general, aparte de encontrarse muy cansadas, esto les permitía seguir amamantando. La tos seca y persistente quizás también es de las más conocidas. Las cefaleas, dolor de cabeza constante, que muchas madres fue el indicativo de que estaban infectadas. La odinofagia, la dificultad para poder tragar, ese dolor de cabeza constante, la congestión nasal y la anosmia, ¿no? Esa falta de olfato y de sabor que no sabían qué estaba pasando, pero que sí muchas de las que os decía que hemos estudiado a través de la app nos decían que tenían anosmia, que fue de lo primero que les dijo me infectó. Como decíamos, el malestar general, la astenia, diarreas, hay muchas madres que han tenido patología digestiva aguda, pero estaban en estos síntomas que les permitían seguir amamantando. Y después teníamos las madres que estaban en procesos más graves, más complicados, esa dificultad torácica, dificultad respiratoria, neumonías, hemos visto neumonías bilaterales, hemos visto síndromes agudos, respiratorios agudos, infecciones, ahora no me saldrá, problemas renales también que han hecho necesario el ingreso a UCI de estas madres. Entonces, vamos a la esencia, ¿no? ¿Qué hacemos cuando una madre está contagiada de SARS-CoV-2 y quiere amamantar y su estado le permite amamantar? Pues lo primero es una adecuada higiene respiratoria. Por higiene respiratoria no solo entendemos ponerse una mascarilla, sino que también entendemos evitar toser, estornudar, tocarse la cara, manipular al bebé después, ¿no? de haber estado en contacto con cualquier tipo de fluido. La importancia de la higiene de manos, creo que es algo que se ha recalcado muchísimo, la importancia de la higiene de manos antes y después de manipular al bebé y antes de empezar con la lactancia. El lavado de pecho es algo que se ha promulgado y que se ha alentado a las mujeres a hacerlo, pero que no existe ninguna evidencia, ni OMS, ni el CDC, ninguna otra institución aconseja el lavado de pecho porque lavándose las manos es más que suficiente y, como decíamos, el virus no está presente en la leche, con lo cual no es necesario. Y también recordar que el uso de mascarillas es solo las madres en las que tengamos un positivo. Si hay sintomatología, pero no estamos seguras, no hay PCR hecha, hay solo eso,
pues algún síntoma que nos pueda hacer pensar no es necesario el uso de mascarillas. Que después la madre quiera es otra cosa, pero pensemos que como más barreras ponemos a la lactancia materna, más dificultades en realizarla, más difícil es para la madre que se encuentre cómoda amamantando. Muchas madres también nos preguntaban, ¿y qué hago por la noche? Porque yo colecho con mi bebé, ¿tengo que dormir toda la noche con mascarilla? Es que es muy incómodo. Entonces, ¿qué es mejor? Que por la noche, por ejemplo, le dé biberón y se lo dé mi marido y así yo no tener contacto con el bebé. Pensemos en eso, que cada cosa que ponemos es una traba más para que las mujeres inicien y mantengan la lactancia materna, sabiendo lo importante y lo esencial que es el mantenimiento de la lactancia. Aquí tenéis unas infografías que creo que son claves, son muy visuales, son muy fáciles y pueden servir, no sé si alguna está en algún centro de salud o en atención a mujeres, porque nos dicen muy claramente, ¿no? Lavarse las manos, amamantar inmediatamente de ese lavado, usar mascarilla tapando la boca y la nariz, que eso también es importante, a veces solo tapamos la boca, seguir con la lactancia materna y si por lo que sea debes ir al hospital, lleva a tu bebé contigo y continúa amamantando todo lo que sea posible y si no es posible realiza extracciones de leche. Pero siempre mantén la lactancia materna porque estás protegiendo a tu hijo. ¿Y qué nos pasa en los casos en los que la madre no se encuentra bien, en las que su situación médica no le permite pues mantener una lactancia o tener contacto con su hijo? De nuevo, le volvemos a preguntar, ¿tú qué quieres hacer? Si la madre quiere amamantar, debemos ayudarla a conseguirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, como todas las madres, mediante la extracción de leche. Aquí sí es importante que los sacaleches que se utilicen sean de uso individual, a poder ser sacaleches cerrados o de uso individual, por repetir una de dos. Que esa leche extraída sea administrada de manera segura y adecuada al bebé. Todas sabéis que algunos bebés se pueden confundir si les damos biberón. Entonces, cuando planteamos a una madre cómo administrar la leche, también tiene que tener la información de cómo se administra esta leche, qué métodos puedo utilizar para intentar que mi bebé no se confunda y no tenga dificultades con la lactancia a posteriori, si es que cuando me recupero quiero hacer una relactación. Porque os decía, muchísimas madres por un mal inicio después han dicho, bueno, ahora quiero intentarlo, ahora quiero relactar. Como más protejamos la lactancia y sobre todo la producción de leche y la sensibilidad del bebé al pecho, que no le confundamos con tetinas, que no le demos chupetes, ni teteros, ni cosas en la boca que puedan llegar a confundirle, a priori más fácil va a ser la relactación posterior. Cual, como siempre, esta madre necesita un acompañamiento adecuado, igual que la manera de conservar su leche, ¿no? La manera de, yo me saco la leche, estoy infectada, cómo la tengo que transportar, cómo la tengo que dar a la persona que la va a utilizar. Nos hemos encontrado también en muchas unidades que no querían saber nada de la manipulación de la leche, que estas mujeres se sacaban leche, como os decía, en la habitación, tenían sus hijos ingresados en otras plantas, pero nadie hacía el traspase de esa leche porque había miedo a la manipulación. Y ya sabemos que a la manipulación de la leche, ¿no? Del contenido, no le tenemos que tener miedo, pero tampoco tenemos que tener miedo perdón, he hecho el continente, me refería al contenido, al continente de la leche. Solo con limpiar con agua y jabón los botes o los biberones que la madre haya tocado es más que suficiente para garantizar que estén limpios, que no tengan el SARS-CoV-2 en las superficies, porque sí que hay una parte importante de que este virus vive en superficies y es muy importante la higiene de superficies que la madre toque. Y puede ser una mesa, puede ser el sacaleches o pueden ser los botes. Si estos botes los limpiamos conscientemente y a fondo antes de llevarlos o de trasladarlos, el riesgo de contagio para otra persona o para el personal de salud es mínimo. Ahora me he acordado que también hay algo de lo que no hemos hablado y es qué pasaba con todas las mujeres sanitarias que estaban trabajando en cuidado a pacientes con SARS-CoV-2, ¿no? Tenían miedo también para su lactancia. Si yo me contagio, puedo contagiar a mi bebé. Muchas mujeres destetaron en el momento que supieron que tenían que volver a trabajar, mandaron a sus hijos con los abuelos
dejaron de lado la lactancia materna totalmente. Muchas de estas mujeres hicieron, evidentemente, mastitis y dejaron de amamantar. Lo abandonaron todo por el miedo al contagio de sus hijos. Y las mujeres que continuaron con sus hijos en casa, cuando volvían a casa, tenían miedo. Es cierto que durante un tiempo instauramos y nos hicieron instaurar, no sé si ha pasado en Chile, un recorrido seguro, una zona limpia, es decir, llegábamos a casa, teníamos que dejar todo el material, teléfonos móviles, llaves, las mascarillas en la entrada de casa, la ropa se vaciaba dentro de una bolsa hermética, esa bolsa se llevaba a la lavadora, se ponía la lavadora a una determinada temperatura, se lavaba toda la ropa, la madre se iba a la ducha y una vez limpia, entonces podía tener contacto con su bebé. Pero aún así, a pesar de todo, el miedo era tal que muchas mujeres sanitarias dejaron la lactancia en esos momentos. Y muchas mujeres que continuaban la lactancia se encontraron con las dificultades de tener que hacer a veces turnos de 12 horas sin el espacio, sin las medidas, sin la posibilidad de sacarse leche, porque cuando llevaban todas las batas, a veces tenían que ser bolsas de plásticas, bolsas de basura plásticas encima, no les resultaba fácil sacarse leche, ¿no? Desmontarse, pasar por una zona sucia, después volver a entrar por zona limpia. Como no había material, tampoco lo podían desechar tan fácilmente, y eso hizo que muchísimas sanitarias en ese momento también destetaran. ¿Qué hacemos cuando existe una lactancia diferida, cuando la madre se quiere sacar leche para amamantar a su bebé? Pues bueno, lo principal es una higiene antes de manipular el pecho, antes de sacarse leche, antes de manipular el sacaleches, los botes, todo, y usamos una mascarilla durante toda la extracción de leche. Buscamos, como cualquier madre, qué técnica le funciona mejor, una técnica manual, mecánica con un sacaleches, combinamos varias, como a ella le vaya mejor. Como os decía, si utilizamos sacaleches, parecen ser mejores los eléctricos dobles porque son más eficaces y a poder ser individuales o con circuito cerrado, que nos garanticen que no hay contacto o posible contacto con otras madres, ya no por la leche, sino por el uso, por la limpieza de los sacaleches. Buscamos una copa que sea adecuada, como en todos los casos, y posteriormente necesitamos una higiene adecuada del sacaleches. No es necesario hervirlo, por más que nos digan aún muchas recomendaciones, es necesario hervir el sacaleches y desinfectarlo cada vez. Esto no es así. Solo se desinfectamos el sacaleches cuando esa leche va a ser donada a otro bebé. Si es para nuestro hijo, no es necesario que hagamos una esterilización del sacaleches. Tampoco es necesario pasteurizar la leche. Una de las propuestas que se lanzaron al principio fue la posibilidad, de hecho en el estudio que hemos visto de ayer se lanzaba la posibilidad de hacer una pasteurización Holder o una pasteurización Pretoria, que es una pasteurización que se hace en casa, simplemente calentando la leche a 62 grados y medio durante media hora para así inactivar los virus. No es necesario porque, vuelvo a repetir, los fragmentos de virus que se han visto en la leche materna pues no suponen ningún problema para el bebé. Muy importante que valoremos qué pasa durante esta lactancia diferida con el pecho de la madre, cómo está el pecho. Como os decía, mastitis, obstrucciones, abscesos han estado a la orden del día durante estos meses. Ha sido frecuentísimo que nos encontráramos con estas situaciones. Porque estas madres no tenían un buen acompañamiento ni sabían técnica de lactancia. No les podemos decir a las mujeres, perfecto, sácate leche y ya se la darán a tu bebé, porque explicar la extracción de leche también forma parte del trabajo de proteger esas lactancias. Y como siempre, buscamos un método afín a la lactancia materna. ¿Cómo administramos esa leche? Si creemos que la madre se recupera en unos días, podemos hacer una jeringa a dedo, podemos ofrecer la leche en vasito. De hecho, sabéis, el vasito de la taza es el método recomendado siempre por OMS, UNICEF en cualquier situación de catástrofe para alimentar a los bebés, porque es un método barato, es un método seguro, es un método que sabemos que no les confunde y que les ayuda después a recuperar la lactancia materna si es necesario. También una gran duda, ¿qué pasará con las medicaciones? Muchísimas madres necesitaron medicación. El miedo a las medicaciones normalmente ya es muy grande, ¿no? A veces la pregunta es, ¿tengo que tomar un ibuprofeno? ¿Es compatible con la lactancia? Y eso ya de por sí nos da terror.
Imaginaros con todo este tipo de medicaciones que nos parecían súper extrañas. Si la madre necesita antibióticos, la citromicina era la más usada y, como veis, es totalmente compatible con la lactancia desde el minuto 0 con bebés pequeñitos. Si necesitaba corticoides, la dexametasona también era compatible con la lactancia. Se intentaron tratamientos con cloroquina y también con hidroxicloroquina y también hubo muchas dudas de si eran o no compatibles. Aquí los tenéis los dos. Y eran totalmente compatibles con la lactancia porque ya se tenía experiencia previa, ya se había utilizado como antipalúdico y se sabía que era compatible, con lo cual durante la infección por COVID también se podía utilizar. Después se recetaron algunos inhibidores de los receptores de interleuquinas, también son compatibles, y los antirretrovirales, el remdesivir, que fue el que parecía que estaba también totalmente en auge. En estos momentos pues ya el foco mediático ya ha disminuido, pero teníamos un riesgo bajo para la lactancia, bueno, por lo de siempre, porque era nuevo, pero a pesar de que era nuevo, la explicación, ¿no? Sabéis, supongo, cómo funciona la lactancia, en este caso nos falta evidencia. Es lo que hemos llevado y hemos repetido durante todo el tiempo. Nos sigue faltando evidencia, pues la evidencia existente no nos hace pensar que no sea compatible con la lactancia materna, sino que, bueno, que si hay una alternativa que la madre pueda tomar, pues igual será mejor, pero que es muy probable que al bebé no le pase absolutamente nada. Pero como veis, la gran generalidad de medicamentos que se recetaban a las madres que los necesitaban y que su estado los hacía necesarios son compatibles, con lo cual tampoco es una excusa decir, bueno, claro, es que la madre tiene que tomar medicamentos y entonces es necesario que destete. No es necesario que lo haga si ella no quiere. Os dejo aquí también 3 documentos importantes de información para las madres. Aquí tenéis la última actualización de la SENEO, tenéis de la OMS. Ayer vi que la Estrategia Mundial para la Alimentación del Niño Pequeño y del Lactante había incluido una especificación en un anexo de la importancia de la lactancia materna en situaciones de emergencia durante la COVID y cómo hacerla. O sea, ya está añadido la evidencia. Y también tenéis del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, una información en infografía de cómo mantener limpio el extractor de leche, que también puede ser importante para algunos centros, ¿no? De cómo mantener esa higiene. Y en resumen, recordar siempre que la lactancia materna sigue siendo la mejor opción de alimentación, aunque la madre esté infectada, que en estos momentos no existe ningún tipo de evidencia que se deba suspender la lactancia materna, y al contrario, la evidencia que tenemos nos dice que la leche materna sigue siendo lo mejor y lo que va a proteger al bebé. Y como en todos los casos, como en todas las lactancias, las madres necesitan información, apoyo y necesitan un acompañamiento cercano. Si queréis podemos hablar ahora de las maneras que podemos acompañar a estas madres, pero es clave que las mujeres tengan ese apoyo para poder seguir adelante con la lactancia materna, porque si no el miedo vence a la cordura y es muy fácil tener miedo en estas situaciones y es muy fácil dejar la lactancia materna. Os he dejado también 3 o 4 diapos con toda la evidencia existente por si os puede interesar revisarla o hacer uso de ella. Y hasta aquí voy a dejar de compartir la pantalla. Uy, qué oscuro se ha quedado esto. No sé si las chicas están por ahí. Creo que yo lo cerré. Aquí estamos, Alba. Hola. Ahora sí te veo. Muchas gracias. Qué presentación más completa. Nos entrega un montón de información, de realidad también, más allá de nuestras fronteras, ¿no es cierto? Y para darnos cuenta también que cosas que pasan aquí también pasan en todos lados. Y así también que las medidas que podemos tomar también son universales, por lo tanto podemos hacer muchas cosas. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, mucho por aprender, como tú dijiste. Pero para eso estamos sobre todo en esta instancia, ¿no es cierto? Para poder actualizarnos todos los días, para poder crecer con respecto a esto. Así que de verdad tenemos muchas gracias por esta presentación, por acompañarnos hoy. Y bueno, mandarte un abrazo gigante. Yo sé que
todas estamos muy felices de contar contigo hoy y de poder actualizarnos con respecto a lo que tú nos contabas. Tenemos algunas preguntas para ti. Vamos a comenzar ahora. No, vamos a hacerte las preguntas en general con el equipo de lactancia materna, con Nicole y con Loreto, que también estás presentes hoy como panelista. Perfecto. Vamos a ir con la primera pregunta. En general, debido a COVID, ¿no es cierto?, y a lo que significa la reorganización de prestaciones, el tener que reinventarnos, ¿no es cierto?, para poder mantener el acompañamiento a las madres, ha nacido la necesidad de acompañar a las madres de manera virtual. ¿Cómo crees tú que la mejor manera de hacerlo y qué estrategia nos puedes dar para poder acompañarlas virtualmente? Me encanta. Claro, está muy relacionado con mi trabajo directo. Como habéis dicho al iniciar, nosotros tenemos una aplicación de lactancia y cuando empezamos esta aplicación pensamos, mira, esto quizá nos permite estar en todos los bolsillos de las madres, ¿no? Tenemos una suerte inmensa de vivir en el siglo que vivimos, evidentemente, ¿no? Siglo XIV, peste negra, pues en esos momentos no había la capacidad de llegar a todas las madres, pero ahora tenemos esa red maravillosa que nos permite, a pesar de no poderlas acompañar presencialmente, sí hacer un acompañamiento virtual y cercano, ¿no? Entonces, os puedo contar un poco cómo ha funcionado a nivel público y a nivel privado. También es cierto que me centro mucho en Barcelona, que es mi ciudad, porque ha variado mucho de población en España, ¿no? En Cataluña en general, en Barcelona ciudad concretamente, a nivel de atención primaria, lo que se hizo fue intentar que todos los pospartos fueran domiciliarios, es decir, la comadrona, si la madre no estaba infectada, iba a hacer el posparto domiciliario. Si esto no era posible porque vivía en un área de influencia que la comadrona no podía llegar en esos momentos, se hacía un seguimiento telefónico. Las madres tenían un teléfono, no era fácil, pero se hacía un seguimiento a cada 2 o 3 días de cómo funcionaba la lactancia y de las dudas que tenían esas madres. Las madres que estaban infectadas por COVID estaban dirigidas a un hospital y tenían que hacer las consultas de lactancia o de COVID en el hospital que tuvieran de referencia para montar circuitos limpios, ¿no?, donde hubiera madres que no estuvieran infectadas. Algunos centros de salud no se desmantelaron totalmente y quedaron como atención a madres y bebés. En estos centros de salud las madres sí podían acudir si querían, hacer pues los controles básicos de los recién nacidos, pero es lo que hemos dicho antes, muchísimas madres no querían salir de casa, tenían miedo y dejaron de proporcionarse vacunas, de mediciones. Nos encontramos a niños que igual al mes aún no habían recuperado el peso del nacimiento y que no sabían las mujeres cómo hacer para tener un control de esos bebés, ¿no? Entonces, aparte de las medidas de teléfono, también se implantó un sistema donde las comadronas intentaban mantener un contacto con todas las madres. Se hacían reuniones más o menos semanales con un conjunto de madres. Las profesionales que trabajaban en estos servicios nos contaban que les costaba encontrar una cohesión, porque sí que es cierto que todas las madres tienen siempre, ¿no?, dudas parecidas, pero que las situaciones eran tan particulares que no había una cohesión de grupo, que era casi como, vengo, pregunto y me voy, ¿no? Y no había esa cohesión que tenemos en un grupo de apoyo donde todas las madres se ayudan entre ellas y se mantiene una unión entre ellas, ¿no? Era muy puntual las medidas que hicieron. Es cierto que se hicieron muchos grupos que funcionaron muy bien a través de redes sociales, Instagram, Facebook, había grupos de grupos ya existentes, ya fuera del sistema de salud o de grupos de apoyo a la lactancia materna o de la Liga de la Leche, que se mantenían activos dando información constante. Y también os puedo contar lo que hemos hecho nosotros a través de la aplicación. Nosotros triplicamos las consultas que recibíamos de manera manual. Normalmente recibimos unos 100 mails, no son bien mails, imaginaos más un sistema como WhatsApp, que nos permite interactuar con las madres de manera individual. Recibíamos normalmente unos 50 antes de la pandemia y nos parecían muchísimos. Y llegó un punto álgido que estábamos recibiendo entre 150, 180, 200 diarios. Todo era lo mismo.
todo era absolutamente lo mismo, madres que acababan de dar a luz, que habían sido dadas de alta en 24 horas, sin ningún tipo de referentes, sin ningún tipo de explicación de cómo funcionaba la lactancia, que casi no habían visto al personal de salud, porque el personal de salud también tenía miedo a entrar en contacto con estas madres, ¿no? Casi algunas nos decían, es que me dejan la comida en la puerta o me dejan los papeles en la puerta porque no quieren entrar en contacto conmigo. Entonces, a través de la aplicación respondimos muchísimas dudas. Yo creo que en esos momentos nunca hemos estado tan orgullosas y tan felices de tener una aplicación de lactancia que fuera tan eficaz. Y aparte lo que hicimos también fue crear contenido específico. Es decir, un espacio que era COVID. Entonces, en estos momentos, ¿cómo estás? En estos momentos estoy embarazada y creo que no estoy contagiada. ¿Cómo será? Vale, muy bien. En estos momentos estoy embarazada y si me he contagiado, ¿qué pasará? Y después, posteriormente, con la lactancia, ¿no? Acabo de dar a luz, estoy contagiada, ¿qué tengo que hacer? Esta información, al tener una app, al ser una cosa viva, nos permitía cambiarla constantemente y de hecho lo hemos tenido que hacer 3 o 4 veces porque cada vez que aparecía una novedad era espera, paren máquinas que hay que cambiar toda la información, vamos, venga, cambiamos todo. Porque lo que se decía al principio, lo que se dice ahora, no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la atención, es cierto que estamos aprendiendo. Yo creo que para la segunda oleada, que en España se prevé que será entre septiembre y octubre, todos los centros de salud han aprendido, nosotras también a nivel de app hemos aprendido y se proporcionará un mejor servicio virtual a estas madres que paran y que tengan lactancias en esos momentos. Súper. Qué importante y qué rol tan preponderante toman las redes sociales y el acompañamiento, sobre todo por aplicaciones como lo han hecho ustedes en España. El cómo nos hacemos presentes y cómo tratamos de verdad de acompañar, que es lo más necesario para apoyar a mantener las lactancias. Totalmente. Bueno, nuestro primer país de uso de usuarias es España, el segundo es México y el tercero es Chile, ¿eh? O sea, que estáis ahí también. Espero haber acompañado a muchas madres chilenas en el proceso. Sí, yo de todas maneras, yo creo que no hay ninguna duda sobre eso. Chicas, Nicole, ¿sigues tú? Disculpen. Alba, muchas gracias por toda tu experiencia, por todo lo que nos has compartido. Y bueno, tenemos diferentes tipos de preguntas. Y quizás una que algo de lo que tú comentaste, que era en torno a la decisión de amamantar. Tú dijiste que de alguna manera no era lo más importante para ti el tema de los beneficios. Entonces, preguntarte qué aspectos crees que son los más importantes, ¿cierto?, al momento de la toma de la decisión de una mujer en iniciar su amamantamiento, ya sea ella, en su familia, si nos puedes hablar un poquito de eso. Y cómo también nosotros como profesionales de la salud podemos apoyar en ese proceso. Claro. Yo pre-COVID lo veía todo muy fácil. Antes de la pandemia era todo muy fácil. Claro, hay una parte maravillosa de evidencia científica en torno a los beneficios de la lactancia materna, ¿no? Cada X tiempo se descubre un beneficio de una célula, de una proteína, de una inmunoglobulina y nos da un apoyo, ¿no?, y una decisión y un peso en lo importante que es amamantar. Bien, yo requiero y siempre he requerido que exista evidencia más básica aún. Hemos ido muy lejos cuando aún nos faltan las bases. Hemos construido, no sé si en Chile se dice, hemos construido la casa por el tejado, hemos empezado a construir la casa por el tejado, ¿no? Es evidente que interesa mucho saber qué componentes tiene la leche materna y qué componentes pueden ser replicados a veces por la leche artificial, y de ahí esa importancia, ¿no?, en trabajar ese aspecto. Pero a las mujeres no les sirve de nada saber que la leche materna tiene interferón o tiene cualquier otra cosa. Eso no va a ser clave en su decisión. Ellas, como hemos visto, quieren amamantar. Entonces, lo que sí necesitamos crear es una red de apoyo a esas mujeres, una red eficaz. Lo comentábamos al iniciar, ¿no?, la importancia de trabajar en equipo, la importancia de que cada una desde su puesto, desde su trabajo, yo le llamo trabajo de hormiguita, que me parece muy significativo, pueda hacer el apoyo necesario. Cuando creemos que no, solo podemos hablar de lactancia y BCLCs,
lo digo porque me toca directo, ¿eh? O a veces oigo a amigas comadronas, no, porque las comadronas son las principales. Nos quedamos cortos. Es un trabajo tan arduo acompañar a una madre en su lactancia que si no trabajamos juntos tenemos el riesgo de que esa madre no siga adelante. Si estamos en contra unos de otros, si nos peleamos por quién le toca ayudar y quién no, no vamos a conseguir un acompañamiento eficaz. El acompañamiento eficaz viene dado por una información adecuada en el momento adecuado, una información comprensible y adecuada para la madre, porque si a la madre le das un papelito con todos los beneficios, ¿no? Porque protege contra la diabetes, protege la obesidad, te dirá, maravilloso, pero a mí me duele el pezón, solucióneme usted esto y ya hablaremos, ¿no? de todos los beneficios que tenga. Las mujeres necesitan ese acompañamiento real, en este momento, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú disfrutas la lactancia? Lo paso muy mal cuando una mujer me dice, no, yo no estoy disfrutando la lactancia, pero como sé que es lo mejor, pues aguanto. Y tengo dolor o mi bebé no crece y tengo que hacer 1000 cosas para poder sacarme leche y que mi bebé podrá crecer, porque sé que es beneficioso. Sí, es beneficioso, pero ¿estás en disposición de ofrecerle otro tipo de nutrición que no te suponga todo el peso que te está suponiendo? ¿Lo estás disfrutando? Si no lo estás disfrutando, la lactancia materna no tiene ningún sentido. Y la lactancia materna no se disfruta cuando no es con los recursos adecuados. Entonces creo firmemente en la importancia de apoyo, recursos, información, presencialidad, ¿no? Que puede ser a través de una videollamada de Zoom. Todas las consultas que yo hacía pre-COVID, que eran físicas, que eran de tú a tú, pasaron a ser post-COVID a través de Zoom, y cuando hemos podido volver a reunirnos, pues siguiendo unas medidas de seguridad mínimas, pero acompañando, presencialidad y estando de alguna manera. Y vuelvo a decir, creo que las redes sociales, que esta virtualidad nos va de maravilla. No sé si me enrollo mucho, si estoy hablando. No, está por bien. favor. No, no, Alba, muchas gracias. Hemos disfrutado mucho escuchándote, y también aquí lo comentan en el chat, así que muchas gracias. Lo que más queríamos era conversar contigo y en el fondo conocer tus experiencias, conocer también las cosas que están sucediendo en España, que van un poco más adelante, ¿cierto? Entonces también nos van dando pistas y sugerencias para en el fondo tomar las buenas prácticas, ¿cierto? Y no cometer los mismos errores, ¿cierto? Desde la experiencia de otros podemos aprender. Loreto tiene otra pregunta para ti. Disculpa. No, iba a decir que cuando estuvimos en Chile, esa semana que estuvimos en Chile, claro, algo que nosotros lo decimos, somos muy toconas y nos gusta mucho abrazar. Y cuando llegamos a la conferencia de las jornadas de la Comunidad de la Leche, yo le tenía que decir a las mujeres, es que no os puedo tocar, no os puedo abrazar. Y eso fue realmente muy, muy duro, el hecho es que no nos podemos acercar, es que tenemos que estar a 1 metro para una foto, para poder hablar. Y fue de las partes que recuerdo con más dureza. Y subí al escenario y dije, siento mucho no poder tener esa conexión, no poder tenerlo, pero estáis en un punto que todavía podéis hacer cosas. En España ya hemos metido la pata, ¿no? Quedaros con eso, con lo que os traigo, con las novedades que os traigo, y poder aprovechar esto. De todas formas. ¿Lore? Sí, muchas gracias, Alba, por toda tu presentación tan clara. Quizás preguntarte, hay un comentario que iba muy en la línea de lo que estabas comentando recién, que no todo es tan estricto y que hay que preguntar a las madres qué quieren hacer por sobre todas las cosas. Nosotras estamos absolutamente de acuerdo, yo creo que tú también, y va un poco lo mismo. Y quizás preguntarte cómo has visto tú en España esta visión que tenemos acá un poco paternalista de las indicaciones que damos en lactancia y en salud. Aquí nos falta mucho avanzar en esto. Nosotras, siendo súper promotoras y fan de la lactancia, también somos promotoras de que las mujeres y las familias empoderadas puedan tomar sus decisiones. Entonces no sé cómo en España cómo se ha visto eso también. Bueno, un poco es lo que os decía, ¿no? Que se ha sido paternalista, Muchas mujeres se les ha dicho, es que vas a tener problemas y no lo vas a conseguir. Bueno, perdón, pero hay lactancias que no tienen ningún problema y las madres no tienen ninguna información y han seguido adelante, ¿no? Yo siempre me pongo, es feo, pero me pongo de ejemplo a mí misma. Yo empecé una lactancia que lo que sabía es que la teta se daba cada 3 horas. Era toda mi información de lactancia.
y no tuve ningún problema grave con la lactancia. No podemos pensar que todas las lactancias son un problema, porque no es así, porque la mayoría de lactancias van a funcionar solas, ¿no? Entonces, cuando tú das la indicación de... Y más desde tu posicionamiento, ¿no? Como una bata blanca, como un instrumento, ¿no? Tú tienes poder, le dices a una mujer, es que no lo intentes, es que no vale la pena que lo consigas, es que te va a ser más fácil que le des un biberón porque, bueno, si tienes cualquier problema, pues yo no te puedo atender y yo no te podré ayudar. Pues estás coartando su libertad de conocer la información, ¿no? De poder elegir qué hacer porque le vuelves a instaurar ese miedo en sus decisiones. ¿La lactancia materna es compleja? Totalmente de acuerdo. ¿Vas a tener dudas? Totalmente de acuerdo. Pero te puedo decir desde ya dónde buscar información, porque esto no es nuevo. O sea, de la misma manera que todas las mujeres antes de, ¿no? pre-COVID salían del hospital con una lista, con información de grupos de apoyo, de teléfonos, de recursos, estos grupos de alguna manera nos hemos mantenido y estos recursos han seguido vivos. Entonces, coartar la opción a las mujeres de decir, no, es que como yo no te podría ayudar, no te podrá ayudar nadie, no empieces con la lactancia materna, es un gran error y es algo a trabajar, que esperemos que en esta segunda oleada pues tengamos más integrado y más aprendido. Yo creo que sí hemos hecho aprendizajes, ¿no? Y aprendizajes de que podíamos trabajar en grupo. Nuestra comadrona, Laia Aguilar, formó a todas las comadronas de los centros de salud de Cataluña y las preparó para la COVID. Y empezamos a tener relaciones y a establecer relaciones de, vale, y si tengo una duda, ¿a quién le pregunto? Y si tengo un tal, porque a veces ni los profesionales, ni nosotras, ni nadie lo sabe todo. Y es que partimos que del COVID no sabemos aún la mayoría de cosas. Entonces, si trabajamos en red, si cuando yo tengo una duda, en vez de negar y en vez de que mi miedo me haga decir no lo hagas, me hace decir, mira, no lo sé, pero esta persona quizás sí lo sabe, estamos ayudando y fomentando a las mujeres en su capacidad de decisión y de elegir qué quieren hacer con la lactancia materna, ¿no? Que tienen miedo, vuelvo a decir, que tienen miedo, que les parece muy complicado, que se encuentran muy mal, que no les apetece, que prefieren estar más tranquilas dando un perfecto, perfecto. Pero si a priori vamos con el es que no sé qué te va a pasar, pues cualquiera, ¿no? Se desalienta a empezar nada. Sí. Bueno, acá también hemos ido evolucionando desde ese miedo que nombrabas también en la exposición, a estar mucho más seguras de que tenemos que proteger la lactancia materna. No sé si Laisa va a seguir con la siguiente pregunta. Sigamos. Alba, con respecto a al mismo escenario, ¿no es cierto?, que nos impone esto, bueno, en Chile en general tenemos buenas cifras de lactancia extendida, que obviamente esperamos que vaya mejorando, pero el tema de COVID ha hecho que las realidades de muchas madres sean distintas, incluyéndome, y que nos ha hecho estar más en la casa, más con nuestros niños, y muchas mamás que amamantan tienen un tema ahí dando vuelta con respecto al destete, en los dos extremos. Yo estaba pensando destetar y quiero hacerlo, pero no puedo porque estoy en la casa, o me están juzgando porque todavía doy pecho, y ¿qué importa si estoy en la casa? ¿Me entiendes? Entonces, ¿tú qué les dirías a esos dos grupos? ¿O cómo orientarías, cómo apoyar a esas mamás de los dos grupos? Claro, o el quiero destetar, pero sé que la lactancia materna, ahora me han dicho que tiene no sé qué contra el SARS, pues igual no desteto, ¿no? Esa ambivalencia. Claro, sí que hemos visto destetes durante el proceso de la pandemia. También te diría que no creo que hayan sido más que en otras ocasiones. El destete también forma parte de la lactancia y la decisión de destetar o no hacerlo es absolutamente una decisión de la mujer. Es cierto que muchas madres que durante el inicio de la COVID tenían como más o menos pensado destetar, se encontraron encerradas en casa con un bebé muy demandante, que la tensión, eso también fue muy gracioso, entendedme, pero ver cómo los patrones que nuestros hijos, y yo siempre lo digo, los niños no saben de evidencia, los niños no se leen los periódicos ni escuchan las noticias, pero cómo resonaban todos igual, ¿no? Cuando nos tensionamos todas, cuando nos asustamos todas, nuestros hijos responden a más demanda.
y todos respondieron con una demanda brutal de teta y estaban todos enganchadísimos. Y era brutal ver su respuesta, ¿no? Que sin saber qué estaba pasando, porque un adulto, bueno, los adultos fuimos a comprar papel de váter, ¿no? Papel de váter y harina, eso fue nuestra respuesta, pero los bebés fue teta, 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 y dame teta, que no sé qué está pasando, y así estoy seguro, ¿no? A ti te tengo controlada, mamá. Entonces, muchísimas madres que estaban en la disyuntiva en ese momento de empezar un destete, se encontraron con, ¿y ahora cómo lo hago si tengo un hijo 24 horas pendiente de teta y pidiéndome teta? Bien, en esos momentos les dijimos, como en cualquier momento de bache o crisis de lactancia, crisis de un año, crisis de los 2, quizá destetar ahora puede ser muy complejo, puede ser un proceso complejo. En este momento estamos viendo que todos los bebés resuenan igual. Solo con decir esto, ya el grado de nerviosismo de las madres bajaban, porque es un, vale, no estoy sola, están todos igual en todas partes del mundo pidiendo tetas como locos, no vale, no soy yo, no es mi bebé. Bien, ahí bajábamos la intensidad. A partir de ahí, darles ayuda para conseguir destetar. Y es cierto que no era fácil. Yo en ese momento hice algún taller de destete, y algo que proponemos en los talleres de destete en bebés más mayores es sal a la calle y juega. Claro, estábamos en cuarentena, nadie podía salir a la calle y jugar, sino que te encontrabas entre 4 paredes minúsculas que no te permitían hacer nada, ¿no? Tener ideas. Aún así encontramos opciones para poder iniciar un destete. La primera parte, sí o sí, es que nos hacía falta que la madre estuviera tranquila, que sé que es algo muy fácil de decir y muy difícil de conseguir. Tranquilidad. Como más tranquila te vea tu bebé, menos va a ser esa demanda. Intenta relajarte, intenta normalizar esta situación para que él también baje un poco la demanda. Si cuando baja la demanda tú estás también en situación de no estoy cómoda, esto no me gusta, quiero terminarlo, te ayudamos a terminar, pero como cualquier otro destete, sin ningún tipo de presión, sacándonos las culpas de encima, ¿no? Suficientemente difícil es la lactancia, suficientemente difícil es la situación, como para encima decirles a las mujeres, ahora tienes o no tienes que destetar, estamos en las mismas maneras que le preguntamos, ¿tú qué quieres hacer en el destete igual? ¿Quieres destetar? Bueno, pues vamos a intentarlo. Las técnicas vuelven a ser las de siempre, ¿no? Reducidas a un espacio pequeño, a veces sin ayuda de la pareja. Nos hemos encontrado con destetes de madres que tenían a su pareja confinada en otra habitación, que no las podían ayudar para el destete porque eran positivos y no podían estar en contacto. No ha sido fácil, pero se puede conseguir. Y vuelvo a decir, en todo caso, decidir qué es lo que quieres hacer con la información en la mano, ¿no? Y sabiendo que todas estaban en la misma situación terrible de aumento de demanda brutal de todos los niños. Qué fuerte eso. Fue una locura. Una locura. Una locura, sí. Yo soy parte de las que decidió destetar, debo decir. No pude, claro, es que la presión era increíble. La salud mental también es importante. Yo creo que ahí uno de los puntos importantes de lo que hemos comentado es eso, en el fondo la decisión, tanto para amamantar como para destetar, y el cómo nosotros como equipo logramos acompañar y entregar la información suficiente para que cada mujer logre decidir con todas las herramientas en la mano y logre tener el acompañamiento necesario para seguir. Totalmente. Y no juzgar ese destete, porque... Exacto. Claro, era un momento de decirle, bueno, es que quizás si te esperas es que no es adecuado. No, es, vale, tú quieres destetar, ¿qué situación tienes? Teniendo todo esto, vamos a intentar encontrar las maneras, qué opciones tienes, qué pequeñas cosas se nos ocurren. Pero es un trabajo importante de rebuscar, vale, no puedes salir de casa, tu pareja no te puede ayudar, pero igual tu hijo le gusta no sé qué, y quizá cuando te pida teta Y yo siempre lo digo, quizá algunas lo sabéis, estoy preparando un libro sobre destete y no me di cuenta de lo difícil que era hasta que... ¿no? Sí, vale, tengo una obstrucción, ¿cómo lo hago? Perfecto, mira, tengo una mastitis, ¿cómo lo hago? Vale, quiero destetar, ¿cómo lo hago? Y era como, ¡ay, ¿y ahora qué te digo? Porque depende mucho de tu situación, de la edad de tu bebé, de los recursos que tengas, de cómo quieras hacerlo, con lo cual no era tan fácil, no es tan fácil el destete, ¿no? Es una complejidad más de la lactancia. Exactamente. Así es. Efectivamente, y donde también hay mucho contagio emocional. Los niños, acuérdense que también se contagian del estado afectivo en que la madre pueda estar, y si uno está viviendo ese proceso con mucha ansiedad, obviamente va a ser más difícil el proceso, así que necesitamos que en definitiva ambos encuentren un punto cierto de bienestar y que se pueda trabajar, como tú decías, el juzgar, ¿cierto? Y también las culpas que muchas veces acompañan estos procesos, así que
totalmente de acuerdo con lo que nos comentabas. Alba, tenemos otra pregunta. Venga. Respecto a los dispositivos que son respetuosos, ¿cierto?, con la lactancia materna, tú mencionaste el vasito. Nosotros tenemos, acá en Chile es bastante conocido, y en general los profesionales de la salud manejan bastante bien, por ejemplo, la sonda al dedo, la sonda al pecho, pero quizás están ganando un nuevo espacio en lo que es la cuchara y el uso del vasito. Entonces, quizás si nos pudieses comentar respecto a eso, cuáles son los beneficios, si conoces si hay complicaciones al respecto, en qué niños sí se puede utilizar y en qué niños no, cómo ha sido el proceso y qué nos puedes, en el fondo, enseñar al respecto. Claro, yo también era muy fan antes de la pandemia del finger feeder, de tener un relactador y con el dedito ponerse en la boca del bebé y que fuera con un vasito, con una jeringa succionada de ahí, porque es un método que nos va muy bien para entrenar la lengua y entrenar la succión. Pero claro, ¿dónde compras sondas? ¿No? ¿Dónde consigues una maldita sonda? A veces sí, madres las podían comprar por Amazon y la obtenían en pocas horas, pero había madres que no disponían de esa opción y no podían ni ir a las farmacias o no se atrevían a salir de casa a buscarlas, ¿no? Y entonces, como todo, creo que realmente la pandemia, ahora no, y realmente ha causado mucho dolor y mucho daño, pero nos ha ayudado mucho a entender muchos procesos de la lactancia y a facilitar estos procesos. Y entonces, ¿qué tienes en casa? ¿Con qué le puedes dar la leche? ¿Tienes una cuchara? ¿Tienes un vaso? ¿Tienes una jeringuilla sola? ¿Tienes un cuentagotas? ¿De qué dispones? Ya nos pasó en el año 2008, que en España, como os decía, estuvimos en la crisis económica, que se activó nuestra imaginación. A falta de dinero se activa la imaginación. Y entonces esto nos pasa con los métodos de alimentación para los bebés. Entonces, cuando tenemos bebés muy pequeñitos, quizá el método más fácil, si disponemos de ellas, es el jeringadedo. El método jeringadedo nos permite replicar el pezón, que sería el dedo. Es blando, es largo, se coloca en un sitio adecuado como es el paladar y es fácil de administrar viendo un vídeo máximo, viva Internet, ¿no? Nos permite aprender a dar ese jeringadedo de manera adecuada, que el bebé no sea tragante, que reciba la leche necesaria, que no se nos confunda a la hora de volver al pecho, con lo cual en bebés muy pequeñitos sí que hemos facilitado que fuera jeringadedo. El problema de este método es que cuando los bebés crecen se vuelve más incómodo y más difícil porque hay que ir recargando las jeringas y algunas familias pues acaban... ¿No hay algo más? ¿No podemos hacerlo de alguna otra manera? Sí, existen los vasitos. Un vasito normal y corriente nos sirve. Aquí sí que la dificultad quizá está en pensar que no es como los adultos, que nos podemos llevar el vaso y verterlo dentro de la boca, sino que tenemos que dejar al bebé lo más sentado posible y llevar el líquido hacia su lengua, pero solo hasta la punta de la lengua, en la comisura de los labios, para que el bebé pueda con la lengua tomar la leche, ¿no? No vertemos ningún líquido dentro porque esto nos puede dar un riesgo de aspiración o de atragantamiento que es innecesario. Quizá esas técnicas, tanto el vasito como la cuchara, sí que hay que tener más cuidado a la hora de contarlas porque sí nos pueden dar dificultades, ¿no? Porque sí, como os decía, el bebé pues, se puede atragantar o puede hacer una aspiración y eso puede ser más grave. Entonces, elegir uno de los tres métodos también depende de la cantidad de leche que tengamos, porque si tenemos poca leche, poco calostro, darlo en cuchara o darlo en vaso donde se puede derramar gran cantidad de líquido, o gran cantidad, bueno, 10 mililitros o 20 derramados es una tragedia siendo leche materna. Y sabemos que métodos como jeringadedo es más seguro y sabemos que va a desechar menos leche el bebé, que es más difícil que se le caiga o que la pierda por el camino. Que tenemos cantidad de leche materna, podemos intentar, por supuesto, con vaso, con cuchara, sentando el bebé. Hay familias que tenían cuentagotas y se ha administrado con cuentagotas, simplemente colocando el cuentagotas y gotita a gotita apretando en la boca del bebé. Normalmente estos son los métodos más utilizados y los más fáciles, ¿no? Aún en la dificultad, lo que os decía, del vaso y la jeringa. ¿Cuándo no utilizarlos? Bueno, también depende un poco del estado del bebé. Si un bebé está muy débil, si un bebé no sabe tragar o tiene dificultades, pues quizá un vasito, una cuchara le va a costar más que un jeringadedo. También nos hemos encontrado casos muy bonitos en los que una hermana o una abuela se ha puesto una sonda al pecho, un relactador, y ha hecho una lactancia diferida con leche de la mamá,
pero el bebé succionando el pecho. Madres muy concienciadas o que eran madres de segundos bebés y que querían que sus hijos no perdieran la capacidad de entender que la leche salía del pecho, han sido otras mujeres las que han dado su pecho con una sonda para que el bebé pudiera succionar y aprender a succionar el pecho, ¿no? Con lo cual vuelve a ser también un proceso de evaluación de la situación y de qué quiere hacer esa familia, ¿no? Para algunas familias sugerir, pues ponte una sonda a la abuela, que la abuela se ponga una sonda, pues será una aberración, algo que no será. Y muchas familias llegaron después de una semana, si la madre no estaba bien, pues a utilizar biberón. De nuevo, volvemos a decir, el biberón puede ser un método de alimentación cuando lo damos en el llamado método Cushing. El método Cushing consiste en el biberón lo más horizontal posible, con una tetina que sea blanda, que sea de boca ancha, que permita al bebé colocar la boca lo más abierta posible para simular lo más posible el agarre al pecho, ¿no? Y que sea el bebé el que regule la ingesta de leche. Tenemos mucha tendencia de ver un biberón cayendo casi en horizontal a tope, ¿no? Y el bebé engullendo casi como un pollo, que mientras se ahogan los pobres, se estresan, lo pasan mal. Pues intentamos proteger la saciedad de esa manera, que sea el bebé el que regule. Sacamos el biberón de la boca cuando llegan de 10 a 30 succiones, les tocamos las mejillas para que vuelvan a activar el reflejo de búsqueda y vuelvan a colocar la boca y la lengua. Y eso nos ayuda a que no pierdan el pecho como referente, ¿no? que al final es lo que buscamos con cualquier tipo y forma de suplementación. Excelente, muchas gracias también por explicar en definitiva este método a través del uso de la mamadera, pero utilizada de manera correcta, ¿cierto? Muchas veces las madres, ¿cierto?, comentan que le están dando mamadera y que de repente la guagua, como en un acto como de ser campeona, la guaguita se la tomó en 2 minutos, en 1 minuto. Las mamás lo cuentan eso con mucho orgullo, pero también trae dificultades, ¿cierto? Sabemos que también aumentan los picos de glicemia, que eso también tiene una incidencia en la obesidad medida a años posteriores. Entonces debemos, cuando vamos a explicar el uso de la mamadera, porque puede ser quizás, ¿cierto?, la alternativa que una familia puede llegar a utilizar, a elegir, también requiere cierta explicación y acompañamiento para que sea hecha de la manera más segura y saludable posible. Loreto tiene otra pregunta. Sí, estaban preguntando acá, y yo primero quizás contarte el contexto, que en Chile las mujeres que trabajan de manera formal pueden acceder a un postnatal de 12 semanas y después 12 semanas más, que se llama el postnatal parental, que lo pueden tomar en media jornada o jornada completa. Entonces hay una pregunta en particular, que hay una mujer que tiene que volver a trabajar y que su hijo tiene 4 meses. ¿Qué recomendaciones le darías a esa mujer en su vuelta al trabajo? No sé si vosotras, como estar ahí, queréis decir algo de cuál es la realidad ¿no? Directamente en Chile. Yo creo que vuestra respuesta va a ser más apropiada que la mía. Pero quizás parte tú la podemos complementar. Quizás podrías partir como en generalidades de volver al trabajo en lactancia y nosotros después podemos complementar con cosas más específicas. Perfecto. Aquí en España tenemos 16 semanas de baja por maternidad. Después de esas 16 semanas las madres pueden acogerse a la hora de lactancia, que es una hora en la que pueden, entre la jornada laboral, dentro de la hora laboral, perdón, de la jornada laboral, pueden ausentarse o pueden traerles a sus bebés si existe esa posibilidad, o pueden ausentarse media hora antes o media hora después de terminar la jornada laboral. Claro, un bebé de 4 meses solo puede tomar leche. Es cierto que, bueno, ahora os lo contaré, que existiría alguna opción más, pero lo ideal sería que solo tomara leche materna o leche artificial en su defecto. Y quizá lo primero que le diría a esta madre es cuál es su situación, qué opciones tiene. En muchos trabajos no hay ni tiempo ni hay el espacio adecuado, ¿no? En España no hay lactarios, hay muy pocas empresas que tengan lactarios. Sé que para vosotras es más habitual, en España es como ciencia ficción. Si te encuentras con un cuarto sucio, con los mochos y todo lo de lavar, es mucho lo que vas a encontrar, o tienes que sacarte leche en el baño, o acompañada de tus compañeros, y bueno, lo de siempre, ¿no? Las bromas por el uso del sacaleches, por el ruido que hacen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son sus posibilidades reales de sacarse leche? Si una madre tiene la opción de sacarse leche al menos unas veces al día, la lactancia puede mantenerse con cierta facilidad. Si además puede hacer previo un banco de leche, que no hace falta que sean litros y litros de leche, pero sí de medio litro a 1 litro de leche,
ese banco le va a dar seguridad. Ese banco es un salvavidas. Es para el día que el bebé tiene más hambre, para el día que nos dejamos la leche en el trabajo, para el día que la leche se derrama y lloramos, para cualquier situación extra. Realmente lo que hacemos es, si podemos, las tomas en las que el bebé no está mamando, nos extraemos leche. Y esa leche que conseguimos es la que ofrecemos al bebé. Claro, muchas madres ven los botes de leche y las indicaciones de los botes de leche según edad son cantidades muy altas. Entonces dicen, es que claro, yo no me saco esa cantidad para una toma, ¿no? Me saco menos, 40, 50, 70 mililitros, igual al final, ¿no? En 2 o 3 extracciones consigo como mucho 150, 170, no consigo más que esto. Y en cambio en los botes de leche artificial, quizá para 4 o 5 meses es la edad, ¿no? Es la cantidad recomendada para la edad. Entonces, tengamos en cuenta que cuando volvemos a trabajar, los bebés pueden hacer varias cosas. Una es comérselo todo. Hay el bebé que se lo come todo sin ningún tipo de problemas y sin porque no hay más que también se lo comerían. Pero son los menos, por suerte, son los menos habituales. Lo más habitual es que o no coman o coman cantidades muy pequeñas. 50, 25 mililitros, 70, 100 el día que consigues más. Ojo que los bebés a veces nos engañan y el primer día que tú les das algo en diferido dicen, ay, mira, qué curioso, me dan algo, venga, me lo tomo. Y el segundo día ya empiezan a reflexionar en plan, a ver, ¿dónde está mi teta? ¿Esto qué es? Que se van a pensar que yo voy a tomar esto cada vez que ellos quieran y entonces no lo toman. O toman cantidades mínimas que les permiten aguantar y esperar hasta que la madre vuelva a casa. Con lo cual, con esas cantidades, ¿no? 100, 120, 150, más lo que tengamos guardado, es posible iniciar esa lactancia y mantenerla al menos estos meses que nos quedan hasta que empecemos la alimentación complementaria y no recurrir a la leche artificial, que es lo que a muchas madres les pesa, ¿no? El hecho de tener que ofrecer fórmula a sus hijos. Si eso es lo que le pesa y tenemos dificultades para mantener la lactancia materna, una recomendación también de la OMS es a partir de los 4 meses, en una de las tomas, en vez de ofrecer leche artificial, ofrecer un alimento. ¿Sí? No en todas las tomas, ojo, no es voy a faltar 8 horas y en esas 8 horas solo va a comer alimentos complementarios. No, va a comer mi leche, la leche que yo le dejé, pero además, si por lo que sea no llego, le podemos ofrecer un alimento adecuado, saludable y óptimo para su edad, para ayudarnos a no necesitar tantísima leche. En el momento que el bebé llegue a los 6 meses, ya podemos empezar a jugar más con la alimentación complementaria. Es cierto que es no cumplir, ¿no? Mi bebé tiene 6 meses, me voy a trabajar, pues solo le van a dar complementaria en mi ausencia. No va a funcionar. Necesitará leche igual y en alguna toma, en 2 tomas, vamos a poderle dar la comida. Y cuando mamá regrese a casa, todo será teta, teta, teta y teta. ¿Vale? Con lo cual, eso es un juego que tenemos que ver si podemos hacer, si el bebé la acepta, si el bebé la quiere, pero nos permite facilitar la vuelta al trabajo para que sea menos agobiante para las mujeres, ¿no? Pensando, Dios, me tengo que traer como 300 mililitros de leche cada día para que le puedan dar al bebé al día siguiente. Que eso sí puede incomodar mucho y sí puede crear situaciones de estrés que hagan que la madre diga, pues mira, cuando yo no esté, pues que le den leche artificial y empezamos con una lactancia mixta. Que si la madre lo tiene claro, lo prefiere o no se puede sacar leche, también es una opción. La lactancia mixta es leche artificial cuando la madre no está y cuando la madre vuelve a casa y está por las noches con el bebé, toda la teta que el bebé requiera. Sí, muchas gracias. Quizás de todas maneras hacer la salvedad que en Chile mantenemos la recomendación que sea lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. En España también, ¿eh? Con algo antes es efectivamente con leche artificial. Acá se tiende a adelantar como a los 5 meses y medio la alimentación complementaria cuando las mamás van a retornar al trabajo. Y en general es una práctica que tratamos que no ocurra mucho, porque muchos de esos niños o niñas están efectivamente con lactancia materna y empiezan a introducir alimentos de forma previa. Yo creo que de forma puntual, claro, el único antecedente que tenemos en esta pregunta es que el niño o niña tiene 4 meses de edad. Si fuera una mamá que tiene un contrato formal en su trabajo, podría efectivamente optar a quedarse con su niño o niña más semanas y poder estar más cerca de los 6 meses, porque al final con las semanas llegan como a los 5 meses y medio.
Sin embargo, hay muchas mujeres que trabajan de manera informal y que tienen que salir a trabajar porque si no, no reciben ningún tipo de remuneración. Y en este caso, claro, habría que ver primero qué tipo de lactancia tiene este niño o niña hasta este momento. El hacer un banco de leche es sumamente útil. Y yo creo que una de las cosas que nos pasa frecuentemente es que esta extracción de leche es muy frustrante cuando uno comienza, sobre todo cuando los niños son más grandes, cuando la producción de leche ya está súper ajustada a los requerimientos del niño o niña y uno se empieza a extraer a los 4, a los 6 meses y ve que no sale nada. Y viene una sensación de angustia importante, entonces yo creo que quizás también contarle a todas esas mujeres que se empiezan a sacar leche que al principio es muy esperable que salga un poco o que salga casi nada, que a medida que seguimos estimulando los pechos va a empezar a salir más leche y que ahí pueden hacerlo, que no es de un día para otro, no es mágico y que va a ir en relación a la estimulación que tenga esa mama. Y yo creo que también, bueno, y otra cosa es si tiene efectivamente el espacio para extraerse leche en su lugar de trabajo, ¿no? En Chile existe la ley 21.155 que protege la libre, en el fondo, libremente la lactancia. Amamantamiento. Perdón, me enredé. Me enredé. Y sí hace una mención a los lugares de trabajo, sin embargo, no es obligación que los lugares de trabajo tengan salas de lactancia. Entonces, bien como decías tú, muchas veces terminan extrayéndose leche en los baños. Yo me acuerdo de mí misma extrayéndome en un box de tensión, ahí con llave tratando de mantener la calma. Entonces las situaciones además en los trabajos pueden hacer muy difícil que esa extracción sea lo que las mujeres queremos, que en el fondo tenemos esa fantasía de que nos empezamos a sacar leche y llenamos estas mamaderas gigantes y eso no es así para la mayoría. Para algunas lo es y es maravilloso, pero para muchas no es así. Entonces ahí también ir viendo si hay espacio o no, porque si se empieza este proceso de separación, quizás igual se va a tener que sacar leche en algún momento porque si no se van a congestionar las mamas. Entonces igual ir viendo las alternativas y ir viendo buscar espacios, porque esta separación efectivamente puede implicar que la mujer se congestione durante el periodo que no esté con el niño o niña. Y yo creo que una recomendación para todos es que cuando uno vuelve del trabajo, los niños van a estar especialmente ansiosos de estar con sus madres y no van a soltar. Y si van a querer estar, pero cada minuto con su madre, y eso es absolutamente esperable y normal también. Totalmente. No sé si quieren complementar algo más o Laisa seguir con la próxima pregunta. Ya, ¿seguimos con la próxima? En algún momento, Alba, hablaste sobre, sobre los extractores y las copas. Sí. Primero, ¿cómo afecta en la extracción misma y en la madre si es que ocupamos una copa equivocada? ¿Y cómo saber cuándo una copa es correcta para mí o para otras mujeres? Vale. Yo en mi casa tengo muchas tetas, aquí en casa de mi madre no tengo tetas, aparte de las mías, no tengo tetas extras, tengo tetas de todos los tipos, pero creo que el boli me servirá. Para saber qué copa necesitamos, lo que hacemos es medir la cara del pezón, que sería la parte frontal del pezón. Y cuando tenemos esta medida, sumamos 1 milímetro a cada lado, o sea, 2 milímetros en total, y entonces tenemos qué copa necesitamos. No todas las marcas de sacaleches hacen copas. Hay muchísimos sacaleches que son un poco, aquí le llamamos castaña, que son un poco malos y tienen una copa. Entonces tú, desde tu ignorancia, ¿no? Cuando vas a buscarlo, pues te quedas la primera copa que ves y te la pones. Una copa inadecuada puede crear dificultades y a veces dificultades graves, porque, voy a hacerlo otra vez así, a ver si se ve, cuando la copa está adecuada, el pezón está dentro del embudo y circula libre, no choca con las paredes. Cuando esta copa es inadecuada, una de las cosas que pueden pasar es que friccione. Y esa fricción nos crea grietas, sobre todo en la base del pezón, ¿no? La base es el espacio donde el pezón se junta con la areola.
En ese espacio a veces se crían grietas muy dolorosas porque como ha estado friccionando y ha estado como todo muy comprimido, es muy doloroso. Hay mujeres que no han tenido nunca grietas ni han tenido dolor y a raíz del uso del sacaleches esto empieza a molestarles. Si el sacaleches, si la copa y el embudo es muy grande, puede hacer que entre demasiada areola dentro. Y ese entrar demasiada areola dentro del embudo también nos hará que salga menos leche. Con lo cual podemos tener una insuficiente cantidad de leche, insuficiente o nada, a veces no sale nada. Podemos tener heridas en los pezones, en la base, en la cara, porque a veces friccionan contra todo, ¿no? La incomodidad, el dolor que produce, y eso nos retroalimenta a tener menos ganas de sacarnos leche. Como más placentera sea la extracción, que a veces es complicado, más fácil será que nos relajemos, que estemos tranquilas y que la leche empiece a fluir. Si estamos tensas, con dolor, pendientes de ¡ay, me molesta, no sé qué!, más difícil será conseguir leche. Así que sí que es muy adecuado que el sacaleches que queremos comprar, investigar. Volvemos a lo mismo, tenemos internet, bendito sea, y tú puedes poner marca de sacaleches tal, ¿tiene copas? ¿Hay diferentes medidas? ¿Sí o no? Un sacaleches que ya no tiene medidas de copa, duda de él. Si tienes medidas, entonces es el momento de mirar cómo es tu pezón y qué copa se podría adaptar a él. Y entonces siempre decimos, cuando compras un sacaleches, recorrer las reseñas, Amazon es muy buena fuente de reseñas, y ver qué tal ha funcionado a otras mujeres, ¿no? Cómo se han sentido. Si el servicio postventa era algo fácil a lo que dirigirse, porque muchas veces podemos comprar un sacaleches fabricado no sé dónde, pero después te falla una pieza, te falta un recambio y no lo encuentras, y eso es un problema. Tener un servicio postventa adecuado, porque aún los sacaleches, muchos de ellos tienen piezas pequeñas, que se doblan, que se pierden. Oye, es que si te quedas sin el sacaleches durante 2 o 3 días puedes tener un problema importante. Así que asegurarte que el servicio postventa esté y que sea ágil también es un punto a favor de esa marca de sacaleches, ¿no? Normalmente las marcas potentes de sacaleches tienen ya copas, un buen servicio postventa, se preocupan mucho por cómo realizar las extracciones, hay investigación detrás de ellos y esto, bueno, ya te da un peso en la compra del sacaleches en sí. Muchas gracias, Alba, por tu respuesta. A continuación sigue Nico con la siguiente pregunta. Alba, también mencionaste durante tu presentación que habían aumentado muchas las mastitis, en definitiva, dado que probablemente habían ocurrido destetes precoces, ¿cierto? Entonces, al respecto, pensando que es un tema bien, la mastitis en sí nos daría probablemente para hacer otra conferencia, pero quizás pensando en estas mamás, ¿qué crees tú que sería como lo principal o lo primordial que nosotros como profesionales de la salud debiéramos de enseñarle a las madres que están en el fondo en sus casas y probablemente las primeras decisiones, ¿cierto?, las van a tomar ellas respecto a cuáles si van a tener que consultar o cuáles también serían los primeros síntomas y signos a reconocer y cuáles serían las primeras medidas que pudiese hacer una mamá, qué enseñarle, así como una especie de primeros auxilios, ¿cierto?, que la madre pudiese hacer por sí misma antes de recurrir a un profesional. Claro, tener información a mano sobre ingurgitaciones, que eso es también lo que hemos visto, pero son más fáciles de solucionar. Ingurgitaciones, obstrucciones, grietas y mastitis es como el ABC. Cuando las madres tienen más o menos esto cubierto, y es lo que os decía antes, no pasa con el destete, pero sí con la lactancia. Por suerte, en las ingurgitaciones, en las mastitis, en las obstrucciones, siguiendo las mismas pautas, lo podemos tener solucionado. Uno de los problemas que nos encontramos fue que muchas mujeres confundían las mastitis con que se habían contagiado de SARS, que tenían la infección activa, porque se sentían muy mal, porque tenían fiebre y porque igual tenían una grieta en el pecho o habían tenido dolor en la lactancia hasta el momento, no identificaban que ese dolor era una mastitis. Con lo cual, lo primero cuando nos sentimos mal es identificar de dónde viene esa problemática, ¿no? ¿Realmente me he contagiado o es que el pecho me está doliendo? Porque en el caso de la mastitis tenemos un dolor, ¿no? Una zona indurada, un cuadrante de la mama que se inflama, que al tacto podemos encontrar ¿no? Esa delimitación, esa molestia. Cuando esa infección progresa, esa inflamación progresa y vamos hacia la infección, aparece ese eritema rojizo en el pecho muy característico. Ojo que a veces aparece en zonas exteriores, ¿no? En zonas externas, y como no nos miramos las tetas, pues no lo encontramos, no lo vemos, pero sí que una madre, en el momento que tiene síntomas de malestar general, fiebre,
y está lactando, lo más probable es que sea una mastitis, así que siempre a reconocer el pecho y a buscar eso, ¿no? La parte de eritema, la parte de nódulos o de induración. A partir de aquí, cuando lo tenemos o cuando aún solo tenemos dolor y no sabemos muy bien lo que es, todo pasa por lo mismo. Aplicamos frío, vaciamos de manera frecuente, como sea, con el extractor, con el bebé, de manera manual, vaciamos, 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 descansamos y observamos cómo está el pecho, cómo evoluciona todo, y si la madre toma algún tipo de antiinflamatorios de manera habitual, de autocuidados, pues es el momento de recordarle que son compatibles con la lactancia y que los puede tomar. Normalmente con estas medidas, el descanso, el vaciado, la aplicación de frío, los antiinflamatorios, conseguimos resolver el proceso, sea el que sea, si es una mastitis, si es una obstrucción, sea lo que sea. Ya os digo, otra cosa sería la ingurgitación, que nos pasaba con esto, con altas precoces, que las madres llegaban a casa y se encontraban con los pechos a tope. Pero normalmente con estas medidas es suficiente, y saber que si tienen más de 24 horas de fiebre o si durante las primeras 24 horas su cuadro, en vez de mejorar, empeora, es cuando deben dirigirse a un servicio de atención sanitaria para que les den antibióticos adecuados para las mastitis. Pero que no a la primera fiebre que tengan deben salir corriendo, ¿no? Sin aplicar estas medidas antes. Súper, muchas gracias, Alba. Sí, quizás que, para tomar la idea, sería importante también que pudiéramos entonces educar bastante respecto a la diferenciación de los síntomas más propios de lo que es una mastitis, ¿cierto? Y los aspectos y las sintomatologías que se pudiese diferenciar respecto a COVID, para saber cuándo realmente acudir, ¿cierto?, a un servicio de urgencia y no acudir de manera que a lo mejor no es necesaria y probablemente también expone a esa familia. Así que muchas gracias. Recordar también a los asistentes que hay también material respecto a los problemas de lactancia. Tenemos el manual Acompañando tu lactancia, donde también se tratan varios de estos temas para que puedan tenerlo como materiales para uso para los profesionales, pero también para poder difundir entre la población, también darle estas herramientas para que las mamás puedan tomar buenas decisiones en salud. Laisa. Así es. Bueno, con esta pregunta cerramos esta sesión. Te damos las gracias, Alba, infinitas gracias por tu acompañamiento, por estar, por tu presentación y por ser tan generosa con tus experiencias y conocimientos. Muchas gracias. No sé si tú quieres dar algunas palabras de cierre también. ¿Yo soy yo? ¿Sí? Como para resumen. Nada, para mí, creo que ahora quizá no lo vemos y quizá no estamos en el momento de apreciarlo, ¿no? Pero espero ser viejita y poder decir, estuvimos ahí, vivimos una pandemia, acompañamos a las mujeres, la lactancia materna fue vital para muchas madres y para muchos bebés, y estuvimos trabajando y estuvimos acompañando en nuevas maneras de acompañar, ¿no? Que pueda quedar testimonio que igual la Edad Media nos parece muy lejana, igual alguien, cuando haya otra epidemia, también le parecerá muy lejano todo el tema del COVID, ¿no? Pero que creo que estamos generando nuevas bases de conocimiento, nuevas bases de acompañamiento, y que nos tiene que enorgullecer y nos tiene que, bueno, que nuestro trabajo, yo creo que más que nunca tiene mucho sentido, ¿no? Y debemos estar orgullosas de todos estos procesos a los que nos ha abocado, ¿no? La COVID nos ha hecho salir de la zona de confort y nos ha dado una patada en el culo y nos ha dicho, venga, pónganse las pilas, muévanse. Y sí, tú eres prolactancia, verás ahora cómo vas a ser prolactancia y cómo vas a tener que buscarte la vida. Y creo eso, en el fondo, dentro de todas las tragedias, dentro de todas las dificultades, somos muy afortunadas, y creo que va a ser una experiencia, un aprendizaje muy grande, y esto es una suerte, en el fondo es una suerte. Así es, que es cierto todo lo que dijiste, y lo del empujón, pucha que es cierto. Nos ha empujado a todos a seguir y a crear y a inventar nuevas estrategias para ponernos la camiseta, ¿no? De soy prolactancia. Exacto. Y ahí todas nomás. Bueno, junto con agradecerte tu participación, agradecemos también profundamente a Hospital Digital porque nos da la opción, la oportunidad de poder compartir con los equipos a nivel nacional y nos da, ¿no es cierto?, las herramientas y el soporte para que esto funcione. Muchas gracias a ellos, a todo el equipo que está presente y que se esfuerza para que esto resulte. Aprovechamos también esta instancia para invitarlos a un Facebook Live que será hoy día en la tarde de Chile Crece Contigo,
donde Nicole y Loreto estarán para tratar algunos temas que tienen que ver con dificultades de lactancia. Es hoy jueves 20 a las 3:30 de la tarde de Chile. Ya, para que se conecten. Se me pasó. Y también invitamos al último ciclo, a la última sesión de este ciclo de webinars, que será el próximo jueves, desde las 10 hasta las 11 de la mañana, donde trataremos el tema de relactación, así que no se lo pierdan, están todos invitados para poder participar. Así que muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a Alba y al equipo, gracias chiquillas que estuvimos en el equipo de preguntas y soporte técnico. Merecéis un super aplauso por lo que habéis hecho, enhorabuena por llevarlo adelante y por vuestro tesón de difundir, enhorabuena. Gracias Alba por tu participación, Gracias. A todos los equipos, a todos los asistentes. Sabemos que también hay personas de todo Chile, hay equipos de salud, hay equipos de educación también que han estado muy activos en estos ciclos de webinars. También hay personas que a lo mejor no son profesionales de la salud, pero que se sienten afines, ¿cierto? Son promotoras de la lactancia y quieren capacitarse y saber más respecto al tema. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, que tengan un buen día. Y bueno, y recordarles también que esta sesión va a quedar grabada y va a estar disponible en el sitio oficial de Hospital Digital en YouTube. Así que ahí pueden decirle a aquellos que no se pudieron conectar que lo vean ahí. Lo pueden ver, están grabadas las anteriores, así que ahí también tienen ese material si lo necesitan para difundir o capacitar a sus equipos. Así que eso, y nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves, a las 10. A todas. Los mismos links, son siempre los mismos. Chao. 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 Chao.